Su densidad es de 0.75 a 0.95 kilogramo por litro. Los compuestos orgánicos más volátiles son los hidrocarburos que se encuentran en estado gaseoso y a temperatura ambiente. Si hablamos del carbono, podemos decir que su estado de agregación va a depender del número de carbonos que conforman las diferentes moléculas, es decir, que si tiene de 1 a 4 carbonos se va a encontrar en estado gaseoso, mientras que de 5 y 16 va a ser líquido. Cuando el carbono forma compuestos con el hidrógeno, estas son moléculas no polares, por lo que cuando están en contacto con el agua no se disuelven y permanecen en la superficie. Lo anterior es debido a la mínima diferencia que hay entre sus electronegatividades, ya que tanto el hidrógeno como el carbono son no metales. En cuanto a sus interacciones intermoleculares, están presentes las fuerzas de dispersión del London y también se pueden formar dipolos inducidos. Si hablamos del hidrógeno, podemos decir que su estado ordinario es gaseoso, mientras que su punto de ebullición es de menos 252.87 grados centígrados. En los casos de derrame de petróleo, el hidrógeno solamente puede formar enlaces con el oxígeno, dando origen a moléculas de H2O, es decir, agua. Elemento carbono. Configuración electrónica 1s2, 2s2, 2p2. Su periodicidad química es grupo 14, periodo 2. Estructura de Lewis, 4 electrones de valencia y los enlaces químicos que genera son covalentes. Elemento oxígeno. Configuración electrónica 1s2, 2s2, 4p4. Periodicidad química grupo 16, periodo 2. Estructura de Lewis, 6 electrones de valencia. Enlaces químicos covalentes. Elemento hidrógeno. Configuración electrónica 1s1. Periodicidad química grupo 1, periodo 1. Estructura de Lewis, un único electrón de valencia. Enlaces químicos que genera puentes de hidrógeno. El carbón activado es un absorbente común que suele ser usado para remover sustancias orgánicas. Lo anterior se debe a que tiene una gran porosidad, su estructura es cristalina y además desarrolla grandes áreas superficiales. Lo anterior es importante ya que, al desarrollar más superficie, esto llama a mayores interacciones. También, su naturaleza apolar y por el tipo de fuerzas implicadas en el proceso de absorción retendrá preferentemente moléculas apolares y de alto volumen molecular, como lo son los hidrocarburos, mientras sustancias como el oxígeno y el agua prácticamente no se retienen por el carbón a temperatura ambiente. Según la regulación de los servicios de agua potable y saneamiento en México, para determinar si el agua es potable o no, debe tener las siguientes características: ser incolora, inodora, límpida y de sabor agradable. Debe ser aireada, es decir, contener aire disuelto, de modo que no resulte indigesta. Solo debe contener trazas de materia orgánica disuelta pero sin amoníaco presente, pues esto indicaría el contacto con materia orgánica en putrefacción. No debe contener más de 1.5 gramos de sales totales disueltas por litro. No debe tener una dureza mayor de 250 partes por millón expresada en carbonato de calcio. No debe tener nitritos y la cantidad de nitratos debe ser muy pequeña. No debe contener gérmenes productores de enfermedades. Toxicidad de los hidrocarburos. Algunos hidrocarburos que se encuentran en el crudo tienen una toxicidad conocida para los seres humanos. Sin embargo, para algunos de ellos, su nivel de peligrosidad no es conocido. Entre estos compuestos destacan por sus efectos en la salud los hidrocarburos aromáticos simples y los policíclicos. Los hidrocarburos totales del petróleo pueden entrar y salir del cuerpo cuando se respiran en el aire, o pueden ser ingeridos en el agua, algunos alimentos o la tierra. La mayoría de los componentes de los hidrocarburos totales del petróleo pasan de manera muy rápida a la corriente sanguínea. Riesgos de ingerir agua contaminada. Hay una gran cantidad de afecciones que se pueden presentar en personas que llegan a ingerir alimentos o agua contaminada con hidrocarburos. Entre estas afecciones destacan las deficiencias respiratorias, neurológicas, hematológicas, digestivas, hepáticas, renales, musculares y cardíacas. El derecho al agua y al saneamiento se reconoció por la Asamblea General de la ONU en el 2010 y exhorta a los estados a hacer lo necesario para dar a toda la población agua potable y saneamiento de manera suficiente y accesible. En México, este derecho se reconoció en febrero de 2012 y se encuentra en el artículo 4 de la Constitución.